El gobierno presenta hoy la reforma de pensiones a la Asamblea. Es la primera vez en décadas que un gobierno beneficia a los cotizantes en El Salvador. El sistema actual de pensiones nació como un gran negocio para un pequeño grupo de empresarios. Nunca fue pensado para darle a los cotizantes un retiro digno. Este sistema mantiene pensiones tan bajas que obliga a las personas en edad de retiro a seguir trabajando, lo que dificulta que personas más jóvenes consigan empleos. El sistema actual de pensiones es insostenible y lo ha sido desde su creación. De los 12,000 millones de dólares que supuestamente hay en ahorros, los gobiernos ya sacaron y usaron más de 10,000 millones. En otras palabras, de los 12,000 millones de dólares de ahorros de los cotizantes, solo queda la sexta parte en fondos reales. En 1996, Arena privatizó el sistema de pensiones. 2 años después, empezaron a operar 5 administradoras, de las que ahora solo quedan 2. Los gobiernos empezaron a usar el sistema como su propio banco. Ocupaban el dinero de las pensiones para financiar deudas y con eso cubrieron una parte de la corrupción a la que habían sometido a nuestro país. Prácticamente se han estado robando los ahorros de los cotizantes. A los 8 años, el sistema se quedó sin dinero para pagar las pensiones y el gobierno de turno creó un fondo para mantener a las AFPs. Pasaron los años y las nuevas pensiones se fueron reduciendo. En 2017, el gobierno de izquierda que decía proteger a los trabajadores hizo todo lo contrario. Garantiza la sostenibilidad de las pensiones, eleva el monto de pensiones, garantiza la pensión de sobrevivencia. El FMLN obligó a los cotizantes a pagar más de su salario. Ni siquiera así aumentaron las pensiones. Durante casi 3 décadas, las pensiones han sido un problema complejo en El Salvador, un sistema que los viejos gobiernos y asambleas empeoraron para enriquecer intereses privados a costa de los trabajadores. El gobierno presenta hoy la reforma de pensiones para beneficiar a los cotizantes. La pensión aumentará para todos. El patrono pagará 1% más. El empleado seguirá pagando lo mismo. Las AFP recibirán menos. Y la rentabilidad de los ahorros de pensiones subirá. Nadie volverá a meter la mano en los ahorros de los trabajadores, como lo hacían antes los gobiernos. Con esta reforma, todas las pensiones aumentarán en un porcentaje sustancial. Será una mejor pensión para quienes ya están jubilados y para todos los cotizantes cuando se jubilen. Y quienes ya retiraron un adelanto de sus ahorros no tendrán que devolver el dinero, no pagarán más de lo que ya pagan. Se jubilarán a la misma edad y su pensión también aumentará, aunque en un porcentaje menor de quienes no retiraron el adelanto. Los salvadoreños de la diáspora también podrán cotizar voluntariamente en el sistema para recibir los beneficios de un ahorro previsional rentable, seguro y en El Salvador. Además, se creará el Instituto Salvadoreño de Pensiones para defender a los cotizantes y garantizar que reciban lo que les corresponde. Las AFPs ahora sí serán reguladas y supervisadas. Con la reforma de pensiones, los salvadoreños recibirán más dinero durante su vejez, sin pagar más, sin trabajar más años y sin tener que devolver sus ahorros. Por primera vez, un gobierno hace lo que debió hacerse siempre: regular a las AFPs, no meter mano en los ahorros de los trabajadores y asegurar un retiro digno para todos los cotizantes. El Salón El Salvador de la Honorable Asamblea Legislativa les da la bienvenida a esta entrega de pieza de correspondencia, iniciativa de ley a la reforma de pensiones, presentada por el señor Ministro de Hacienda y el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social. Nos acompañan también diputados de la Asamblea Legislativa en esta importante entrega de pieza de correspondencia. A continuación, iniciamos con la entrega de pieza de correspondencia a la reforma de pensiones por parte del señor Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya,
y el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, a manos de la primera vicepresidenta de la Honorable Asamblea Legislativa, diputada Suezi Callejas. Señores de los medios de comunicación, es el momento de la fotografía oficial de esta importante entrega de pieza de correspondencia, iniciativa de ley a la reforma de pensiones. Nos acompaña también el señor viceministro de Hacienda, Gerson Posada. Nos acompañan los diputados Rodrigo Ayala, la diputada Alexia Rivas, el diputado William Soriano, el diputado Edgardo Mulato y el diputado Caleb Navarro. De esta manera, escucharemos las palabras del señor ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Adelante, señor ministro. Buenas noches, o buenas tardes, creo que ya buenas noches, amigos y amigas de la prensa, pueblo salvadoreño, señores diputados de la Asamblea Legislativa y miembros de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuestos, señor Ministro de Trabajo, Rolando Castro, señor Viceministro de Hacienda, Gerson Posada, amigos y amigas. Este día el Gobierno de la República presenta la reforma de pensiones anunciada por el presidente Nayib Bukele. Ha sido básicamente un trabajo extenuante durante un buen tiempo, escuchando a muchos sectores de la sociedad que están evidentemente interesados en la temática y aquellos que también están esperando sobre todo una mejora en el sistema actual de pensiones. Por primera vez vamos a regular a las AFP como debieron haber estado reguladas desde un inicio. Por primera vez vamos a prohibir que los gobiernos hagan uso de los fondos de pensiones de los trabajadores. Por primera vez vamos a presentar un sistema sostenible y que asegura un retiro digno para todos y cada uno de los usuarios del actual sistema de pensiones. Esta propuesta es una revisión profunda, no solo de la ley SAP actual, sino de las diferentes reformas, de los diferentes regímenes que hemos tenido desde que el sistema de pensiones se aprobó en la República de El Salvador. Sabemos que hay un sistema de pensiones público, muchos olvidan eso. Están los pensionados del INPET, que están las pensiones que maneja el Seguro Social, no solo las pensiones que manejan las administradoras de fondos. Hemos incluido en esta reforma todos estos cambios que se hicieron a lo largo dentro del sistema para luego pues formular una reforma que esté a la altura de las expectativas del pueblo salvadoreño y sobre todo de los trabajadores. Los gobiernos anteriores, por un lado Arena echaba manos de los fondos, a mansalva de los fondos de los pensionados para financiar a los gobiernos. Al igual lo hizo el FMLN también. Y al FMLN no le bastó, sino que incluyó una reforma en el año 2007, en el año 2017, que lo único que hizo fue incrementar la cotización de los trabajadores. En este caso, ninguno de los modelos que ellos han usado han sido un modelo que nosotros queremos replicar. De los 12.000 millones que forman el conjunto del fondo de pensiones, alrededor de 10.000 millones han sido utilizados ya por los anteriores gobiernos. Es decir, solo nos queda una sexta parte de esos 12.000 millones que son y que le pertenecen a los trabajadores. Contrario a ello, nosotros nunca hemos echado mano de esos fondos, ni lo vamos a hacer. Por eso es que esta reforma asegura que el gobierno no se pueda financiar a través de los fondos de pensiones como tal.
Con esta reforma básicamente lo que buscamos es incrementar la rentabilidad, darle sostenibilidad al sistema, asegurando que las edades de jubilación se mantengan como están actualmente y que los trabajadores no tengan que trabajar más. Aseguramos también que las administradoras de fondos de pensiones cumplan con las obligaciones de todos los usuarios del sistema. Nunca más una administradora de fondos de pensiones sin supervisión y sin regulación adecuada por parte del Estado. Vamos a crear el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que se encargará de velar que las administradoras de fondos de pensiones cumplan con cada uno de sus compromisos con los trabajadores. No vamos a nacionalizar, no se trata de una nacionalización. Somos respetuosos del derecho a la iniciativa privada, pero una iniciativa privada regulada y vigilada por el Estado, que asegure que los verdaderos beneficiarios de este sistema reciban todo aquello que merecen. La cuenta de garantía solidaria se mantiene, ¿no? Y también se mantienen las cuentas individuales. Eso para seguridad de todos aquellos que decían que íbamos a echar mano de la cuenta de garantía, de la cuenta de ahorro individual. Ahora creo que no les quedará ningún margen de maniobra para seguir mintiendo. Vamos a hacer quizá un pequeño resalto, ¿no? O resaltar un poco algunas de las principales características de la reforma que estamos presentando. Estamos realizando un incremento generalizado para todos los usuarios del sistema. A todos les llegará un incremento en la pensión que reciben actualmente, y aquellos que no se han jubilado recibirán una pensión mayor a la que recibirían si se jubilaran con el sistema actual, ¿no? Evidentemente, aquellos que hayan hecho uso del retiro de fondos o del anticipo no tendrán el mismo incremento que aquellos que no retiraron sus ahorros, ¿no? Entonces, habrá un bono, ¿no?, de compensación o de reconocimiento a la continuidad y la confianza en el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabían que el sistema actual no asegura una pensión digna para su retiro, muchos de los trabajadores aún así confiaron en el sistema y no retiraron sus fondos. Entonces vamos a premiar en parte, ¿no?, esa confianza que le brindaron al sistema. Se incrementa la cotización para los empleadores. Un 1% de incremento en las cotizaciones, estaríamos pasando de un 15 a un 16%. Este incremento será asumido estricta y únicamente por el patrono. Vamos a mantener la contribución de los empleados, es decir, nos vamos a asegurar que los empleados no paguen más, se puedan retirar con una mejor pensión y trabajando la misma edad que en el sistema actual. La comisión de las administradoras ahora será de un 1% y ya no de un 2% como antes. La siniestralidad del seguro, que básicamente equivaldría a un 1%, será asumida ahora por el Fondo de Garantía Solidaria. Eso le va a dar mayor, sostenibilidad al sistema. De la cotización total, las contribuciones pasarían del 8.1 al 9% en el caso de la cuenta individual, y pasarían del 5 al 6% en el caso de la cuenta de garantía solidaria. Es decir, más aportes para que todos los salvadoreños puedan tener un retiro digno. ¿A quiénes o cómo lo vamos a financiar? Recortando el negocio de las administradoras de fondos de pensiones y haciendo que nuestros empresarios sean responsables también con sus empleados. No se incrementa la edad. Esto para los analistas de la oposición y la gente que forma parte de sus partidos políticos. Queremos reiterar que no se va a incrementar la edad de jubilación. Se mantiene en 55 años para mujeres y en 60 para los hombres. Así que ahora tendrán que salir, o esperaríamos que salieran a dar una disculpa pública, ¿no?, por todo lo que han mentido diciendo que el gobierno iba a incrementar la edad de jubilación. Se mantiene con el mismo sistema actual, incrementando las pensiones.
Vamos a crear el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que vigilará que las AFP cumplan con todas sus obligaciones y que los fondos de los salvadoreños no estén siendo mal usados por administradores privados. El ISP absorberá todas las obligaciones que tiene actualmente el INPET, ¿no?, asegurando también que estas obligaciones se sigan cumpliendo con todos los usuarios del INPET como tal. Vamos a cerrar la posibilidad de que el gobierno, no solo sino que futuros gobiernos también, echen mano de los fondos de pensiones. La ley establece claramente que los fondos de pensiones solo pueden usarse para la sostenibilidad del sistema y de acuerdo a los lineamientos que estipule el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Como dije, no es una nacionalización, seguimos respetando el derecho a la iniciativa privada, pero una iniciativa privada regulada y vigilada para que los trabajadores puedan gozar de un retiro digno. Se mantiene el funcionamiento de la cuenta de garantía solidaria. Al agotarse la cuenta individual de pensiones, la cuenta de garantía solidaria asume totalmente el pago de las pensiones para aquellos trabajadores que su cuenta individual ya no pueda seguir financiando su pensión. Es decir, hay un pilar de solidaridad, ¿no?, de parte del sistema para aquellas personas pues, que su cuenta individual luego se termina para seguir financiando. Los salvadoreños no domiciliados en el territorio nacional, nuestros queridos salvadoreños en el exterior o nuestra diáspora, ahora podrán usar el sistema de pensiones de acuerdo a los planes de ahorro que pongan las administradoras de fondos de pensiones en coordinación con el Instituto Salvadoreño de Pensiones para su retiro. Podrán abonar en diferentes planes que se van a poner a disposición de los salvadoreños en el exterior y ellos podrán, además de gozar de este beneficio para los próximos años. Se mantienen las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia y se asegura el total cumplimiento de cada una de ellas. Además, hay algo que creo que es importante resaltar. Cuando nosotros realizamos la revisión de todos los flujos de efectivo y los beneficios que necesitaban o que necesitan los trabajadores para de verdad poderse retirar, empezamos a buscar un nivel adecuado en el que encontráramos un incremento que permita que los usuarios se retiren, ¿no? Cuando llegamos al gobierno, el presidente Bukele encontró la pensión mínima en $207. Todos se recuerdan que eran $207 la pensión mínima. Y en el año 2020, nosotros propusimos el incremento y entró en vigencia en el presupuesto del año 2021. Se incrementó la pensión mínima de $207 a $304. Ahora bien, al realizar todos los cálculos, verificamos que todos los usuarios, excepto contados casos personales, estaban muy cerca de los $400 con el nuevo incremento que vamos a hacer de las pensiones, ¿no? Entonces, incluimos en el cuerpo de la ley un ajustador de tal suerte que la gran mayoría de usuarios lo que recibirá como pensión a partir de la entrada en vigencia de la ley serán $400 como mínimo. Es decir, hemos incrementado en el gobierno del presidente Bukele de $207 de $200 básicamente a $400 la pensión mínima. Hemos duplicado lo que recibían algunos usuarios. Son alrededor de 53,000 usuarios del sistema de pensiones que reciben pensión mínima. Así que a partir de la vigencia de la ley recibirán mes con mes alrededor de $100 adicionales en su próxima pensión. Creo que este es un cambio radical en la forma en cómo se ha visto los sistemas de pensiones, no solo en El Salvador, sino en toda Latinoamérica. Un negocio que
al tener un entramado muy complejo, es un negocio de muy pocas personas a costillas o en detrimento de la clase trabajadora. Y eso se acabó. A partir de ahora tendremos un sistema de pensiones que, como lo prometió el presidente Bukele en su campaña, asegure en un primer momento el beneficio para los cotizantes, el beneficio para el Estado en general, es decir, desde una visión de responsabilidad fiscal, y además de eso, que también permita la iniciativa privada. Hemos logrado, creo, hacer una reforma que está a la altura de las expectativas también y de los tiempos que vive El Salvador. Así que esta es la reforma que vamos a presentar y luego iremos conociendo pues más detalles en las discusiones que realice la Asamblea Legislativa. Buenas noches. Muchas gracias por sus palabras y tan excelentes noticias a la población. A continuación, escucharemos las palabras del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro. Buenas noches al pueblo salvadoreño. Este día es un día icónico. El presidente Bukele este día está saldando una de las deudas históricas más sentidas de la clase trabajadora. Eso el presidente desde el inicio planteó que si entrábamos a revisar el sistema integral de previsión social en este país, tenía que ser algo justo y además digno. Hoy por hoy tenemos un sistema previsional que es un verdadero insulto a la dignidad humana. Cuando se definió en los gobiernos de Arena y del FMLN, el último ajuste previsional que se hizo, que más que reforma fue un ajuste, quedó la tasa de reemplazo del 33 y 35% prácticamente. Una persona que tuviera un salario mínimo le iba a llegar a $197. Exactamente, ese fue el recibimiento que este gobierno tuvo. El presidente Bukele recibe un sistema previsional con $197. Esto multiplicado el salario con la tasa de reemplazo que rondaba del 30 y 33%. Hoy, cuando el presidente llega, tal como el ministro de Hacienda lo acaba de decir, en el presupuesto se hace un ajuste de esa cantidad a 304. ¿Qué significa? Que ahí hay un primer ajuste eminentemente de dignificación, pero aún así todavía tenemos un déficit bastante grande. Es por eso que el presidente dice hay que ejecutar una reforma que sea justa, que sea digna, que le llegue de forma tangible y que privilegie en alguna medida la estratificación salarial un tanto más baja. Para información del pueblo salvadoreño, tenemos 500,000 trabajadores, por ejemplo, ganando el salario mínimo. Para estos 500,000 trabajadores, una parte que ya se pensionaron, ahora les va a llegar cerca de $400 su pensión. A la mayoría le va a llevar $400. ¿Cuáles son aquellos espacios muy mínimos y reducidos que no le llegará? Serán aquellas personas que en alguna medida, unos casos muy, pero muy especiales. Pero estamos hablando que la diferencia puede ser muy mínima y que en el gobierno, en el mandato del presidente Bukele, $197 subiera a 304 y ahora se sube la pensión prácticamente a $400. Y estamos hablando entonces que solo el intervalo de tiempo de 3 años y fracciones de meses del presidente Bukele a un concepto de dignidad y que fundamentalmente llega a esto para los salarios más desposeídos. ¿Qué es lo que sucede en El Salvador con el sistema previsional anterior? Pues acá se diseñaron las pensiones VIPS. Personas que en alguna medida habían tenido ingresos sumamente fuertes, pero que además se llevaron una buena parte del erario público con las pensiones VIPS. El presidente Bukele no privilegia a esas VIPS, privilegia especialmente a los sectores más necesitados. Una persona que hoy tiene un ingreso, hoy es su salario mínimo, $365. Resulta de que la persona no se retira de su trabajo porque
lo que tiene ahora es mucho más menos. La persona que se retire hoy con $365 de salario mínimo le va a quedar una pensión de $400. Estamos hablando entonces que es exactamente todo lo contrario de un sistema previsional que en alguna medida ayudaba a un pequeño grupo de trabajadores en este país, pero a las grandes mayorías fundamentalmente lo golpeaba. Este sistema previsional lleva a que el 77%, 80% de los trabajadores son los que mayoritariamente tendrán un impacto significativo. Eso significa, y vuelvo a repetir, que hoy tienen un salario de $365, se va el día de mañana en el momento que entre la vigencia de esta ley y se van con $400. Estamos hablando entonces que en vez de haber un castigo negativo, tal como lo dice el sistema previsional actual, ahora es un premio estimulativo y la persona se va bajo un concepto de dignidad que es el eje transversal que el presidente Bukele ha privilegiado. La otra cosa es que hoy estamos a merced del sistema privado. O sea, las administradoras de fondos de pensiones hoy definen qué hacer, cómo utilizar la plata de los trabajadores, con sus niveles de rentabilidad, en fin, etcétera, con toda una cadena que tiene circular económica que están moviendo el dinero de los trabajadores y que muy poco le llega incluso con tasas de rentabilidad para los trabajadores. El ente rector, así queda en la ley, el ente rector del sistema previsional en El Salvador es el Instituto Salvadoreño de Pensiones. ¿Cómo estará conformado este instituto? Este instituto estará conformado por la parte representante del gobierno, por el sector empleador que va a estar representado y además el sector laboral. O sea, tendremos todas las aristas que tienen que ver de forma directa con el sistema previsional. Estará conformado, repito, por el gobierno de la República, estará representado por la representación del sector laboral y por la representación del sector empleador. En concordancia con lo que el ministro acaba de decir, nosotros seguimos privilegiando la inversión privada. Nosotros no somos un país, un gobierno con un enfoque estatista o algo que se parezca. Estamos claro que para sacar adelante el país necesitamos el conjunto de todo y por eso es que se crea el instituto. Ahora ya no queda libre albedrío a partir de este momento la decisión que una AFP pueda tomar. Queda que el ente rector es el instituto. Así que este día es, como repito, un día icónico, un día histórico, esperado fundamentalmente por la clase trabajadora. Esperado ha sido siempre que el presidente Bukele ha dado respuesta a un montón de problemas estructurales que eran bien difíciles enfrentar en el país, pero siempre estaba cuando el sistema de pensiones, el presidente toma la decisión y dice, ejecutemos ya el sistema previsional, pero bajo un concepto de dignidad humana, de llevarle al trabajador y trabajadora lo que en realidad se merece. No habrá discrecionalidad como manejaban la plata los gobiernos anteriores, que metían la mano al bolsón previsional, al fondo de pensiones y se subsidiaba. Queda terminantemente prohibido tal como el ministro lo acaba de decir. Pero no solo eso, queda también definido en la ley las tasas de rentabilidad que deben de tener. Porque un sistema previsional también se nutre de la tasa de rentabilidad que debe de tener el fondo de pensiones. También queda totalmente definido. Y un último aspecto muy importante es que el presidente tomó una decisión. Esta reforma, a nuestro juicio, es una reforma integral, justa, correcta y como debió verse hecho siempre y que nunca se hizo. El presidente tomó algunas decisiones bien claras. La primera es que fuéramos responsables fiscal y previsionalmente hablando. Y por eso es que precisamente estamos presentándola el ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo, representando el tema eminentemente fiscal general y además el enfoque previsional. Dos, que es lo más importante, esto fue debidamente consultado con los sectores laborales. Los sectores laborales históricos en este país nunca fueron tomados en cuenta para desarrollar un sistema previsional en el país. Antes, los sistemas previsionales
Y estos ajustes previsionales que se hicieron en los últimos años, era una reunión de sectores empresariales, un solo enfoque, y el sector laboral nunca participó. El 90% de todos los insumos, como tasas de reemplazo, como todo el aspecto previsional que se contempla acá, ha sido tomado en cuenta por los sectores sociales, por los trabajadores. Así que podemos decir, a esta altura, en nombre del presidente Nayib Bukele, misión cumplida a una deuda histórica que por muchos años hubieron generaciones completas que se fueron con ese enfoque indigno a un sistema previsional, pero que hoy por hoy van a haber ajustes. Igual, hemos puesto un ejemplo ilustrativo en los segmentos de $365, que van a tener un sistema de pensión arriba del 100%. No estamos hablando de que si fuera $365 y la pensión le queda de 365, sería el 100%. No es el 100%, es arriba del 100%. Pero eso no significa que la otra estratificación del tejido productivo que tenemos acá de la clase trabajadora implica que también va un incremento muy sustancial y muy fuerte. Así que nos sentimos contentos, nos sentimos satisfechos y bueno, hemos resuelto, repito, en nombre del presidente Bukele, la gran deuda que todo el mundo esperaba y que era el sistema previsional. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, las palabras de la primera vicepresidenta de la Honorable Asamblea Legislativa, diputada Suezi Callejas. Buenas tardes, señores diputados de la Asamblea Legislativa, colegas, señor ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, señor ministro de Trabajo y Previsión Social Rolando Castro, señor viceministro de Hacienda Gerson Posada, amigos y amigas de la prensa. Como bien han dicho, este día es un día histórico y hoy estoy acá, he recibido la pieza de correspondencia que trae el ministro de parte del señor presidente Nayib Bukele, con el que traen la tarea a esta Asamblea Legislativa para iniciar el estudio de la reforma de pensiones. Estoy acá en nombre del señor presidente de esta Asamblea, Ernesto Castro, quien además de obviamente enviar sus saludos, me ha dejado bien claro que le recordemos a la población salvadoreña nuestra gratitud, sobre todo por habernos brindado la gobernabilidad que el gobierno del presidente Bukele necesitaba para que esta reforma de pensiones sea una realidad. Como bien sabemos, en el pasado los gobiernos usaron los ahorros de los trabajadores como su banco y ha sido un negocio jugoso que ya tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Trabajo han explicado este día. El actual sistema de pensiones le ha robado a millones de salvadoreños la dignidad de un retiro para poder seguir viviendo y disfrutar sus años de descanso, que así deberían de ser. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un padre, una madre, una abuela, un abuelo que no puede retirarse en este momento de su trabajo porque la pensión no le alcanza para seguir viviendo? Simplemente tenemos gente de 80 años que sigue trabajando porque no es capaz de mantenerse a sí mismo. Yo no solamente formo parte de la Junta Directiva de esta Asamblea, de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, sino también tengo el honor de presidir la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. El problema de los adultos mayores que no pueden vivir dignamente con la pensión que hoy por hoy les han dejado los gobiernos anteriores es realmente dramático. Así que hoy, y además muchas personas también con discapacidad que han tenido que retirarse de lo laboral precisamente por padecer una discapacidad, también tienen el mismo problema. Así que este día, además de ser histórico, nosotros iniciamos el estudio. Como Junta Directiva nos vamos a reunir el lunes, y esta es parte de lo que el presidente Castro también quiere que les haga saber, y crearemos una comisión ad hoc para poder iniciar el estudio de esta propuesta de ley. Vamos a escuchar a todos los sectores sociales, laborales
y por supuesto al sector privado y vamos a hablar con ellos para hacer la mejor reforma de pensiones que este país merece, pero teniendo en cuenta que debe ser justa para todos y debe garantizar una vida digna para todos los salvadoreños, tanto para que las personas que ya laboraron sus 30 años, que ya llegaron a la edad de jubilación, puedan retirarse y seguir viviendo una vida digna, como para aquellos jóvenes que son la mayoría de nuestra pirámide poblacional, para que puedan integrarse a trabajar. Porque hoy por hoy tenemos un problema y es que el sector laboral no es cíclico, precisamente porque el sistema de pensiones no lo permite. El método será bastante parecido al que hicimos con la ley del agua, para que todos tengan un ejemplo. Se conformará esta comisión y nosotros estamos comprometidos a estudiarla con detalle y a escuchar a todos los sectores. Sin embargo, esta reforma de pensiones tenía que venir precisamente del Ejecutivo, tenía que ser avalada por el presidente Bukele y tenía que venir de las personas que la van a ejecutar y que van a estar ahí pendientes de que esto no vuelva a ser un saqueo de aquellas personas sin escrúpulos que simplemente nos dejaron, ya el ministro lo decía, el fondo era de 12.000 millones de dólares, solamente hay disponibilidad de 2.000. Eso quiere decir que más del 80% ya no está ahí. Eso nos tiene que preocupar a todos. Sin embargo, y ahí sí, palabras del presidente Bukele, el dinero alcanza cuando nos está robando. Así que muchas gracias, nosotros iniciamos nuestro trabajo. Gracias, pueblo salvadoreño. Muchas gracias a la primera vicepresidenta de la Honorable Asamblea Legislativa, y es de esta manera también que despedimos esta entrega de pieza de correspondencia con iniciativa de ley a la reforma de pensiones. Despedimos a las altas autoridades que nos han acompañado, al señor ministro de Hacienda, al señor ministro de Trabajo y Previsión Social, al viceministro de Hacienda y los diputados que nos han acompañado. Y a ustedes, amigos de la prensa, muchas gracias y muy buenas noches.